Voy a pedir de favor que me acompañes en tu Biblia. Vamos a seguir en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y vamos a estar meditando en 2 versículos esta mañana, solamente 2 versículos, que son los versículos 9 y versículo 9 y versículo 10. Es lo que vamos a estar ahí meditando. Y le he puesto por título a el tiempo juntos en esta mañana, el amor que nutre. El amor que nutre. Y entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Te parece? Vamos a orar y vamos a pedir que sea Él hablando, ministrando a nuestras vidas. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres soberano, porque eres todopoderoso, porque nuestras vidas están en tu mano, porque, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, tú no nos dejas y tú quieres, Señor, seguir trabajando en nosotros, quieres seguir operando y quieres seguir trayendo, Señor, transformación a nuestras vidas. Gracias porque por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es que tenemos comunión con el Padre. Y queremos seguir habitando en esa comunión y queremos seguir creciendo en nuestra profundidad contigo, Señor Jesucristo. Toma control de este tiempo, de estos minutos que vamos a pasar en tu palabra, Señor. Y tú sabes que el anhelo y el deseo de mi corazón es que mi meditación, si en algo mi meditación en tu palabra puede servir para animar, para exaltarte a ti, Señor, que así sea. Y que Espíritu Santo vea abriendo nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz y podamos ser expuestos a tu verdad y que tu verdad haga lo que solamente ella puede hacer, que es revelar verdad, llevarnos a una convicción, limpiarnos, transformarnos para que podamos seguir glorificándote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como ya hemos visto, tú y yo somos salvos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y como hemos estado hablando en las últimas semanas, cuando tú y yo creímos en Cristo Jesús, cuando nuestros pecados fueron perdonados y experimentamos la regeneración, fuimos sumados a la vid y ahora le pertenecemos a Él. Y hemos venido hablando acerca de lo importante que es estar unidos a Él. Y la semana pasada hablábamos acerca de Jesús diciéndonos: quiero que estén unidos a mí, porque si ustedes están unidos a mí, van a pensar como yo quiero que piensen. La palabra les va a cambiar la forma en la que ven la vida, la forma en la que interpretan la vida y por lo tanto la forma en la que ustedes piden, y van a empezar a pedir conforme a mi voluntad. Y ahora vamos a hablar acerca de este amor que está disponible para ti y que está disponible para mí en la persona de Cristo Jesús. Y dice así el versículo 9, dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice, en su amor. Entonces, no sé tú, pero a veces Juan Marcos, cuando escuchaba la palabra mandamiento, inmediatamente pensaba en cárcel, barras, restricciones, me están limitando, no me están dejando ser, no, y por ahí no va. Por ahí, ¿sabes? Nuestro Señor no vino a ponerle un candado a tu vida. Jesús no vino a poner un candado a hacerte esclavo. No, Él vino a traer vida, Él vino a hacernos libres. Él no vino a traer un candado, Él vino a devolver vida a ti y a mí. Y a veces escuchamos mandamientos y pensamos: restricción, ya me van a empezar a prohibir, ya me van a empezar a pedir esto. Y por ahí no va, por ahí no va. Y a veces creemos, y lo mencionamos la semana pasada, que las reglas o los mandamientos que Dios nos ha dado son como cargas religiosas, y es que Dios no quiere que yo disfrute, y es que Dios
es una lista de limitaciones ahí, de prohibiciones. Pero quiero que veas aquí en el texto esta palabra de Jesús hablando a ti y a mí, y cuando dice obedezcan mis mandamientos, se da en un contexto especial. Se da en un contexto ¿de qué? De amor. Porque versículo 9 empieza diciendo, yo los he amado como el Padre me ha amado a mí. Y luego dice, cuando obedecen mis mandamientos, ¿permanecen qué? En mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el marco de la obediencia no es un sistema religioso, no es reglas, no son prohibiciones, no son limitaciones, sino más bien es en un marco de amor. Es en un marco en el que Dios quiere amarte, amarme y cuidarte a ti. Tan sencillo como eso. Es como los que son papás, ¿verdad? Ustedes ponen límites y limitaciones a sus hijos y sus hijos saben que hay reglas y que hay mandatos en casa. Y ustedes los ponen porque aman a sus hijos, porque saben que la importancia del bienestar de sus hijos. Es como, no metas el dedo en la corriente eléctrica. Ese es un mandamiento. ¿Por qué eso lo decimos a los niños? Porque sabemos que se pueden electrocutar. O no metas tu dedo en el ventilador. Es una prohibición, un mandato al niño. Lo decimos porque no queremos al niño. No, ¿verdad? Lo decimos porque lo amamos y porque no queremos que sufra un accidente y pierda un dedo. Así son las palabras, así son los mandamientos. Y sabes, aquí Jesús está hablando, te está hablando a ti y me está hablando a mí, está hablando a sus discípulos. Ya vimos, si no viniste a las sesiones pasadas, acuérdate que este contexto, Jesús está hablando, Juan capítulo 15 se da horas antes de que Él vaya a la cruz, antes de que Él muera. Es el último tiempo que Él está teniendo con sus discípulos antes de morir. Y en este contexto íntimo, en este contexto decisivo, Él les está diciendo, quiero que tengan comunión conmigo. Y les voy a enseñar cómo, cuando yo ya no esté, tú puedes estar conmigo y tú puedes caminar conmigo y tú puedes tener comunión conmigo, aunque yo físicamente ya no esté a tu lado. Y aquí hay algo importantísimo que es la obediencia. Y la obediencia es el fruto de tu relación y mi relación con Cristo. Cuando tú y yo tenemos una relación que va profundizando, que va agrandándose, que va creciendo, que se va nutriendo, tú y yo vamos a obedecerle por amor. Porque entendemos que lo que Él me está pidiendo no es porque Él me quiere restringir, no es porque Él me quiere limitar, no es porque Él quiere ponerme unas cadenas, sino porque Él me ama, Él me quiere cuidar, Él quiere que yo esté protegido, Él quiere que yo esté en una posición de protección. La obediencia es el fruto de una relación viva. Y sabes, qué interesante, porque el texto no dice, Jesús no empieza estos dos versículos diciendo, obedezcan para que yo los ame. ¿O así dice el texto? No, ¿verdad? No dice, Gama, tienes que obedecerme. Si no me obedeces, no te voy a amar. Así no dice el texto. ¿Cómo empieza? Versículo 9 dice, yo los que he amado. ¿En qué tiempo verbal está? Yo los he amado. Ya nos amó. Él ya te ama. Él ya me ama. Aquí, y este orden es importantísimo, porque este orden, como está escrito el texto, ya los he amado a ustedes antes, a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, es lo que nos permite ver el Evangelio de Cristo aquí está, porque no es que tú y yo le amamos, Él nos amó a nosotros primero. Eso mismo dice la Escritura, que Él nos amó a nosotros primero. No hay nadie que busque a Dios, dice el texto, la Biblia, por su propia voluntad. Fue Dios dando el primer paso, Dios acercándose. Y lo vimos cuando estudiamos Génesis, cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, ¿quién dio el primer paso para la reconciliación? Dios. Dios. Y me encanta que así dice el texto. El texto no dice, a ver, Diana, para que yo como Dios te ame, tienes que tener tu vida en orden, tienes que hacer esto, para que entonces yo te ame. ¿Qué te dice? Dios dice, te amo, Diana, y porque te amo, que quiero poner tu vida en orden. Hay una diferencia.
enorme. Y entonces, lo que va a hacer la palabra de Dios, perdona Diana que te ponga de ejemplo, pero lo que va a hacer la palabra de Dios en la mente de Diana y en el corazón de Diana y en su voluntad es, la va a empezar a ordenar, la va a empezar a reordenar. Primero la va a redimir con el evangelio, la va a lavar, la va a limpiar, la va a purificar con la palabra y entonces la va a ordenar, la va a alinear para que entonces Diana empiece a tomar decisiones de obediencia. No porque ella dice Dios me está obligando, sino porque yo amo a Dios y Dios dice que no haga esto. Entonces, porque yo amo a Dios, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Así dice, yo los he amado tanto a ustedes. Y sabes, es interesante porque esta idea de que Dios nos ama antes que exija de nosotros algo, ya está en la Escritura. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, Dios los salvó a ustedes por gracia cuando creyeron. Efesios 2, 8 y 9. Dice, ustedes no tenían ningún mérito alguno. Ustedes no tenían nada, ninguna participación en esto, en la salvación. Dios les amó a ustedes antes, por gracia. Cuando creyeron que el evangelio, ¿qué es el evangelio? Por cuanto todos pecamos, tú y yo, todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, tiene consecuencia. Y es una muerte espiritual y es una muerte física, como lo vimos cuando estudiamos Génesis. Pero el evangelio no se queda ahí. El evangelio es, Dios te amó tanto y me amó tanto a mí que Él mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para tomar tu pecado, para tomar mi pecado, para pagar ese precio. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces alguien tenía que pagar por tu pecado y por mi pecado, y ese fue la persona de Cristo Jesús. En la cruz, en el Calvario, Él cargó tu pecado, Él cargó mi pecado. Ese es el evangelio, es cuando tú y yo venimos y le decimos, Señor, reconozco que soy pecador. No solo reconoces, te arrepientes y dices, perdóname, perdona mis pecados, me arrepiento. Y le dices, límpiame, creo en ti. ¿Y qué hace Dios? Él viene, derrama su gracia, te perdona, te restaura, te justifica y te da una nueva posición y te llama hijo. Y aquí Pablo dice que la salvación es un regalo. Y ve lo que dice el versículo 9. La salvación, NTV dice, no es un premio en Efesios 2 por las cosas buenas que tú y yo hayamos hecho. Eso dice Efesios 2:9. La salvación no es un premio por las cosas buenas. Y luego lo que dice en el versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Lo puedes leer. Ahí está, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó, que dice, de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¿Cuándo? Tiempo atrás. ¿Puedes ver el orden? No dice, obedece a las cosas buenas para que Dios te ame. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo. ¿Ves el orden? Primero hay el perdón, una nueva creación, y después ya viene el propósito para que tú y yo hagamos cosas que le agraden, cosas buenas, dice el texto, que preparó para nosotros tiempo atrás. Y el orden en la Biblia sí importa. Importa e importa muchísimo. Entonces el orden es claro. Tú y yo no somos salvos, no somos perdonados por las buenas obras que hagamos, por lo bien que nos portemos, por las decisiones que tomemos o las decisiones que dejemos de tomar. No somos amados, no somos perdonados por eso. Él nos amó primero y Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti, a morir por mí. Nos perdonó y entonces, ya que nos perdonó, ya que nos dio una nueva identidad, entonces sí, ya nos dice, bueno, hijo, hija, ahora, mira, quiero que vivas así, quiero que hables diferente, quiero que te vistas diferente, quiero que tomes decisiones diferentes, quiero que no vivas como todo el mundo, porque eres mío, porque eres apartado para mí. ¿Sabes? Me imagino, y quiero llevarte a ver esta imagen. La imagen de un río.
¿El río qué tiene? El río tiene un cauce. ¿Y qué hace el cauce? Lleva el agua, ¿verdad? Corre el agua. Y cuando un río está bien encauzado, ¿qué va a hacer? Va a refrescar, va a alimentar el agua, va a hacer que haya, va a limpiar, va a hacer que haya vida, va a hacer que se nutran las plantas. Pero ¿qué pasa cuando no hay un cauce? Destruye el agua, destruye aquello que debe nutrir. El agua, cuando no lleva un cauce, en lugar de ser utilidad, va a destruir. Va a destruir. Piensa esta imagen. Los mandamientos, lo que Dios dice en su palabra, no son barrotes, no es una cárcel, es un cauce. Es el cauce por el cual la vida de Él y su verdad va a fluir en tu vida, para que entonces su palabra nutra, limpie y haga aquello que tiene que hacer. Un río sin cauce destruye. Un río con causa edifica. Y antes de que quizá puedas estar pensando, ay, Juan Marcos va a empezar a hablar acerca de lo que tengo que hacer para que Dios me ame, quiero que pienses de otra forma. Y quiero que lo veas así, porque así es como yo lo estuve pensando toda la semana. Y es, ya que Cristo me amó, ya que Cristo me salvó por gracia, ¿qué áreas de mi vida necesitan volver a su cauce? Necesitan volver al cauce del amor de Dios, al cauce de la gracia de Dios, al cauce de la justicia de Dios. ¿Qué áreas necesitan regresar al cauce para que el amor de Dios me nutra, me santifique y pueda dar fruto en mí? Y quiero que pienses esto al estar esta mañana en los siguientes minutos meditando. No pienses en qué tengo que hacer para que Dios me ame, sino más bien piensa qué áreas de mi vida necesitan ser reencausadas para que entonces yo pueda vivir una vida que florezca, una vida que traiga fruto. Y el primer pensamiento que quiero traer a tu mente delante de ti en los dos versículos que acabamos de leer es que el amor no empieza en mí y no empieza en ti. El amor no empieza en mí. El amor es un regalo que se recibe por la fe. No es un esfuerzo humano, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios, dice el apóstol Pablo. El amor lo recibes, el amor te lo da Dios. Dios te ama, Dios te llama amada, Dios te llama amado. No se gana por un esfuerzo humano. Y no empieza con mi capacidad para sostenerme, no comienza con mis dones espirituales, no comienza con mi habilidad, empieza con Dios. El Padre, aquí Jesús nos está diciendo el orden, y quiero que veas el orden, es el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama a ti y a mí, ama a Juan Marcos. Y entonces Jesús dice, a ver, Juan Marcos, quiero que veas cómo es la dinámica de relación que yo tengo con Dios Padre. Bueno, ya lo viste, Juan Marcos. Ahora ese es el tipo de relación que yo, Jesucristo, quiero tener contigo. Así, porque cuando tú tienes esta relación conmigo, ¿qué crees, Juan Marcos? Vas a poder amar a los demás. Es un amor así, para que sea un amor vertical, para que se refleje de forma horizontal. Horizontal. Por eso esto es importante y quiero que si lo tienes ahí, apúntalo. El amor no empieza en ti. El amor no empieza en ti. Si el amor empezara en ti, ¿qué crees? Dependería de ti. Dependería de tu constancia, dependería de tu ánimo, dependería de tu fuerza, dependería de tu capacidad. Y hay días, perdóname, pero yo sí, hay días que yo me levanto y yo siento que no tengo ganas de amar a nadie, que quiero estar solo. ¿Sabes qué digo? No, ni me hables. Ni me hables. Ahorita dirían por ahí, el horno no está para bollos, diríamos en México, ¿verdad? Ni me hables. No.
Así se ve el amor cuando nace de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad. Pero lo hermoso es que el amor que te nutre a ti y el amor que me nutre a mí proviene de Él. No proviene de nosotros. Y este amor se nutre cuando tú y yo tenemos comunión con Cristo. Y la única forma en la que tú y yo tenemos comunión es pasando tiempo en la palabra de Dios, pasando tiempo orando, pasando tiempo aquí, en su palabra, en su palabra. Y esto es muy importante porque nos ayuda, nos da perspectiva, porque amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que tú no tienes que obedecer a Dios para alcanzar una posición. Ya eres hijo, ya eres hija. No necesitas hacer algo para que Dios te ame más. Él te ama por completo, plenamente. No es que, a ver, Gama, tienes que leer todos los días tu Biblia, porque si no lees todos los días tu Biblia, Dios se va a enojar contigo y ya no te va a amar tanto. No, así no funciona. Así no funciona. Es Gama diciendo, yo amo mucho a Dios y quiero escuchar qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Él tiene que decirme. Entonces Gama viene a la palabra, Gama pasa tiempo en la palabra, Gama ora, Gama busca a Dios, Gama adora y entonces Gama empieza a entender, Dios me pide que no hable como todos. Entonces voy a empezar a hablar de forma diferente. Gama va a empezar a decir, Dios me pide que trate bien a la gente. Entonces voy a tratar bien a la gente. Y ve lo que dice la frase ahí en Juan 15:9. Yo los he amado tanto como el Padre me ha amado a mí. Qué fuerte está esa frase. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Wow. Jesús no dice, a ver, necesito que permanezcas en mí, entonces yo te voy a amar. No, Él dice, ya te he amado. Y porque ya te he amado, permanece en mi amor. Permanece en mi amor. No te vayas. Permanece. Y aquí el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:4 que antes de haber hecho el mundo, Él ya te había amado a ti y ya me había amado a mí. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Incluso antes de haber hecho el mundo. O sea, Él te amó, me amó muchísimo antes. Y sabes, el amor de Cristo para ti no es una reacción, no es algo así de wow, sino nace de un propósito eterno. Y el propósito eterno es que tú y yo pudiéramos pasar la eternidad con Él, pero no nada más que pudiéramos pasar la eternidad con Él, sino que le glorifiquemos, que le honremos, que todo lo que tú y yo hagamos sea para su honra, sea para su gloria, que le traiga honra, que le traiga gloria a Él. Nace de ahí, de ese propósito. Nace de ese propósito. Y es impresionante cómo el amor de Cristo, cómo el amor de Dios, como cuando permanecemos en su amor, Él nos cambia el chip, nos hace ver las cosas desde otra perspectiva y también transforma nuestras emociones, la forma en la que vemos. Esta mañana íbamos ahí de camino al hospital. Íbamos ahí en 5 de febrero y Carla iba emocionadísima, iba contenta, y fue un tiempo de ir leyendo la palabra de Dios en el trayecto, fue un tiempo de orar ahí en el auto. Oramos antes de que la pasaran a preparar. Luego, cuando estábamos ahí en la sala previa a que la metan a preparar, también oramos. Tuvimos la oportunidad de poder estar ahí orando. Y lo que veo es esto, es cómo el amor de Dios cambia.
y cómo nos cambió la perspectiva y nos cambió el chip. Porque ahí afuera, en la salita, oramos sin pena alguna y se nos quedaba viendo la gente del hospital. Amor en acción. Es permanecer en el amor, es entender si es una cirugía, no muy fácil, pero ¿qué crees? Ella le pertenece a Cristo y ella está en sus manos y eso te da perspectiva. Y permanecemos en el amor para que seamos santos y para que seamos intachables. Imagina una cascada así de agua. Si tú traes un jarro y lo pones ahí debajo, ¿qué va a pasar? Se va a llenar. Te pregunto, Fer, ¿la vasija, la olla, lo que sea que tú pones ahí, tiene la capacidad de producir agua? No. Esa olla, ese barro, esa vasija eres tú y soy yo. Y la cascada es el amor de Dios. Tú y yo no tenemos la capacidad para producir nada, sino tenemos que venir y ponernos debajo de la cascada de Dios para que sea Él el que llene nuestras vidas, para que llene nuestras vidas con amor, con paz, con gozo. La vasija no produce nada por su esfuerzo, nada más tienes que ponerla ahí abajo para que se llene de agua. Pero tiene que estar colocada bajo el flujo para que pueda llegar. Y el problema es que tú y yo a veces, bueno, no sé tú, pero al menos Juan Marcos vive intentando fabricar gotas. Vive intentando fabricar esa cascada. Intenta fabricar obediencia desde la culpa. Es que si no lo hago, Dios se va a enojar conmigo. No. Es que tengo que producir gozo y porque tengo que hacer gozo me voy a disciplinar. Y entonces voy a poner ahí en mi agenda, todos los días tengo que hacer esto para que entonces yo esté contento de saber que lo logré. Es tu esfuerzo, es tú intentando producir agua. Es como intentar producir, lo hablábamos la semana pasada, mansedumbre desde el control. Mansedumbre es estar todo tranquilo, todo apacible. Desde el control, es decir, a ver, si yo puedo controlar todos los factores, no va a haber nada que me va a alterar y por lo tanto el status quo va a estar correcto. Mi paz, mi tranquilidad, mi estabilidad va a estar sin afectar, pero yo controlo lo que está alrededor para que nada pueda desestabilizar y desde ahí no. Y como lo hablábamos, a veces intentamos producir perdón desde la herida, amor desde el cansancio. Es otra vez ya se equivocó, otra vez ya no me dijo la verdad. Bueno, pues ya que Dios me pide que Él ame a esta persona, voy a amarla. O sea, no es la actitud. Ese es tú intentando producir amor desde el cansancio, desde la herida. Pero cuando tú y yo entendemos, o cuando Juan Marcos entiende, Dios me llama a amar, bueno, aunque me cueste, voy a amar. ¿Y fácil? No es fácil. Yo levanto la mano. Porque fácil no es. Fácil no es. Pero Dios te llama y me llama a mí primero a colocarnos debajo de la cascada de su amor, debajo de la cascada de su gracia, debajo de la cascada de su presencia, debajo de la cascada de su palabra, para que podamos ser llenos, para que nuestra vida esté llena. No tenemos que producir nada tú y yo, no tenemos que esforzarnos, solo tenemos que colocarnos debajo de la cascada y Él se encarga del resto. Solo tú y yo sí tenemos que tener la voluntad y la decisión para hacerlo. Porque la vasija no llega solita debajo de la cascada, se tiene que poner debajo de la cascada. Y el resto se encarga Dios. Entonces tú y yo tenemos que ponernos voluntariamente debajo de la cascada para que nuestra vasija, tu vida y mi vida, se llene. Y tenemos que entender esto. Tenemos que entender, como veníamos hablando, que la rama no produce la savia, ¿verdad? La rama recibe la savia. La vasija no produce el agua, la recibe. Y sabes, tú y yo no inventamos el amor de Cristo, lo recibimos. Y no solo lo recibimos, permanecemos en Él.
Y sabes, esto fue fuerte también para mí, tener que entender que yo no tengo que intentar probarle a Dios que soy digno de su amor. Yo no tengo que intentar probarle a Dios que soy digno de su amor. Es decir, yo no tengo que esforzarme, yo no tengo que hacer nada para probarle, decirle, mira Dios, ¿ves que sí valió la pena que me amaras? No. ¿Valió la pena el amor de Dios por ti? Sí. Valió la pena. Porque tu vida y mi vida valió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La vida de Sophie, la vida de Gama, la vida de Fabiola, la vida de Ángel, la vida de Diana, la vida de Tomás, la vida de Marco, la vida de Anel, la vida de todos nosotros se llama Jesucristo. Ese es el valor. Es Jesucristo. No tenemos que probarle a Dios que somos dignos de su amor. En pocas palabras, deja de cargar, suelta y déjate abrazar por Dios. Deja de cargar y recibe, abraza, abraza. Y quizá mañana, en la mañana, puedes, antes de empezar todas tus actividades, a lo mejor puedes decir, Señor, hoy comienzo mi día desde el rendimiento, me rindo a ti. Hoy empiezo mi día desde tu amor. Y Dios, me coloco debajo de la cascada de tu gracia. Y por fe recibo lo que jamás puedo fabricar, que es tu amor, que es tu misericordia, que es tu ayuda, que es tu perdón. Ayúdame por tu Espíritu a vivir desde lo que tú ya me diste en Cristo Jesús. Punto. Y sabes, lo primero que tú y yo tenemos que hacer como hijos no es producir nada, es recibir. Tú no tienes que producir nada, solo tienes que recibir. Pero que para que tú puedas recibir, necesitas tener esta actitud de ponerte como la vasija en la cascada y decirle, Dios, venga, aquí estoy. Fácil, no va a ser fácil. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. De una vez te lo voy diciendo. Pero vale la pena, pero vale la pena, pero vale la pena. Porque no puedes dar lo que no tienes. Y para poder dar, tienes que tener. Y Dios quiere que tengas su gracia, su amor, su misericordia, su justicia, para que tú puedas darlo también al que está a tu lado. Sabes, Jesús no comenzó con un mandamiento, sino comenzó con una declaración de amor, estos dos versículos que acabamos de leer el día de hoy. No dice el versículo 9, obedece, y si obedeces, te voy a amar. Dice, ya yo los he amado a ustedes. Yo los he amado a ustedes. Yo los he amado a ustedes. No comenzó con un mandamiento, comenzó con una declaración de amor. Sabes, la vida cristiana no consiste en fabricar amor por esfuerzo propio, sino permanecer lo suficientemente cerca de Cristo como para que su amor empiece a fluir libremente a través de tu vida y a través de mi vida. La vida cristiana no comienza con tu esfuerzo ni con mi esfuerzo para alcanzar a Dios, sino comienza en Él, alcanzándote a ti y alcanzándome a mí. Así empieza, así empieza. Entonces, primer pensamiento esta mañana es, el amor no empieza en ti. No empieza en ti. El amor se recibe, el amor no se gana. El amor de Dios se recibe, no se gana. Antes de que Jesús me pidiera y te pidiera a ti permanecer, ¿qué crees? Él te dijo que ya eres amado. Él no te dijo, tienes que permanecer, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, para que entonces yo te ame. Él viene y te dice, Fer, te amo. Eres amado por mí. Él te dice lo mismo, Fabi. Eres amada por mí. Es lo mismo que te dice Gama, eres amado por mí. Es lo que Él te dice hoy, Ángel, eres amado para Dios. Es lo mismo que te dice a ti, Cristina, eres amada, muy amada por Dios.
Segundo pensamiento de esta mañana es: quédate donde el alma respira. Quédate donde tu alma puede respirar. Y sabes, permanecer en el amor de Dios, en el amor de Cristo, es cultivar comunión diaria, es cultivar comunión, es cultivar comunión, es cultivarlo. Cuando tú y yo, vamos a ponerlo así, es dejar de visitar el amor de Dios para hacer residencia en el amor de Dios. Te lo pongo así. ¿Cuántos hemos ido visitas? Yo. ¿Estás de acuerdo? No es tu casa, estás ahí de visita. No tienes la libertad como para decir, ya llegué, tengo hambre, voy al refri, abro el refri, a ver qué se me antoja. Son las 2 de la mañana y se me antoja hacerme tacos de pechuga de pavo con queso manchego. No es que lo haga. Dirían por ahí, I may or may not confirm that information. Puede o no que confirme esa información, pero así, porque si vas al súper, a mí me gusta pedir el jamón, que me lo corten que esté y también el queso manchego pido que me lo den en circulitos, en rodajas o en como sea. Y luego así, si está el jamón bien frío y le pones adentro el quesito manchego y haces el taquito, mira, acompañado de un buen vaso de jugo de naranja frío. No, hombre, ¿qué te digo? Pero no tengo esa libertad si estoy invitado en la casa de alguien. Es como, pues aquí me quedo, ¿no? Es como, una vez también me invitaron, estaba yo una temporada visitando a unos hermanos, unas iglesias en Arkansas, y me hospedaron una familia. Y pues ya, buenas noches, nos vamos a dormir. Al día siguiente, 7 de la mañana, silencio absoluto. Yo ya despierto ahí, ¿verdad? 7:30, silencio absoluto. 8, silencio. 8:30, silencio. 9 de la mañana, silencio. Y tú así de, salgo, no salgo, me quedo, no me quedo. Hasta las 10:30 empecé a escuchar ruido y yo ya estaba que moría de hambre, te voy a decir. No sabía qué hacer. Pero eso pasa cuando eres visita, que estás así como... Y Dios no quiere que lo visitemos. Él quiere que habitemos en Él, que habitemos en su amor. Pero cuando tú llegas a tu casa, cuando yo me mudé la primera vez a mi casa, llegué con las maletas, me desempaqué. Este es mi cuarto, esta es mi cama, esas son mis cosas. Desempaqué y luego toda la casa es nuestra. Entonces la sala ahí está, el refri ahí está. Si tengo hambre, voy y agarro unas palomitas, hago unas palomitas. O los domingos a veces ya no, pero antes sí, cuando estaba soltero, los domingos eran de ver películas, papitas y palomitas toda la tarde y refresco. Pero es la libertad que te da de saber que estás en tu casa. Y Dios quiere que habites en Él, en permanecer en este contexto. Describe esa comunión perfecta, esa comunión práctica, consciente. Tú y yo estamos llamados a vivir todos los días en dependencia de Él, dependiendo de Él. Permitiendo que su palabra, su amor y su espíritu nos forme, nos cambie, nos transforme, para que entonces veamos diferente y podamos tomar decisiones diferentes. Permanecer en este contexto, Jesús está diciendo, quédate en mi amor. Jesús está diciendo, habita en mí, habita en mi amor, habita en mi presencia, habita conmigo. Continúa, no te canses. Va a haber momentos en los que quizá no te voy a responder luego, pero no significa que no te estoy escuchando. Te estoy escuchando porque necesito toda la información, porque necesito que tú saques todo, para que una vez que ya hayas vaciado todo, yo pueda hablar. No sé tú, pero yo a veces soy como Job. Vengo delante de Dios y Dios, mira, y le digo a Dios todo lo que yo creo que Él debió haber hecho. O le digo a Dios, ¿por qué no hiciste esto? Y Dios me deja, tiene una paciencia para dejarme hablar. Y cuando termina me dice, ¿ya terminaste? Bueno,
¿Y dónde estabas tú, Juan Marcos, cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando tarararara? Y mira, me calla la boca, me calla la boca. Es permanecer, Jesús está diciendo, en este versículo Jesús nos está diciendo, haz de mi amor el lugar desde donde piensas. Haz de mi amor el lugar desde donde decides. Haz de mi amor el lugar desde donde obedeces. Haz de mi amor el lugar donde descansas. Haz de mi amor el lugar desde donde respondes. ¿Sabes? El amor de Cristo no es una visita ocasional. Debe de ser dirección permanente en nuestra habitación, donde tú y yo decidamos habitar, vivir. Aquí en Juan 15:9 Jesús dice, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Y ya en el versículo 4, ya no nos había dicho, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y luego el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Me encanta cómo lo pone la NTV. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Permanecer se expresa y se cultiva cuando tú y yo tenemos comunión con aquel a quien ya le pertenecemos. A quien ya le pertenecemos. Yo le pertenezco a Cristo. Espero que tú le pertenezcas a Cristo. Y si ya le perteneces, entonces habitar, permanecer es cultivar esta comunión con Él. Una comunión diaria. Una comunión diaria. Y te lo digo, recuerda esta imagen del visitante. Tú y yo no somos visitas en la gracia de Dios, no somos visitas en el amor de Dios, no somos visitas en la justicia de Dios, no somos visitas. Tenemos que ser residentes, tenemos que ser habitantes en cada una de estas áreas. Un residente no solamente desempaca, no solamente descansa, llega cansado y llegas a tu cuarto. Yo hago eso. Yo en la noche llego cansado, llego a mi cuarto. Ahorita que hace mucho calor, llego, prendo el aire. Prendo ahí, tengo un vaporizador y pongo unas gotitas para que el cuarto huela así. Entonces yo llego, me recuesto, el cuarto está frío, huele rico, luego pongo mi música tranquila. ¿Y qué crees? Yo estoy ahí, mira, descansando. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con Él. Que cuando estés cansado, que cuando estés agobiado, llegues al cuarto de su presencia, te recuestes en la cama de su gracia y respires el ambiente de paz que solo el Espíritu Santo puede lograr en tu vida y en mi vida. Y ya que estamos ahí en tu casa, construyes ritmos. Todos y yo tenemos, tú y yo en nuestras casas tenemos nuestra dinámica y tenemos, ¿verdad?, nuestras rutinas, 100%. Tú sabes a qué hora te levantas, a qué hora sales, a qué hora haces todo, absolutamente todo. Entonces, tú sabes eso. Yo sé que todos los días, yo 8:30 de la mañana, estoy dándole de comer a los pajaritos de la calle. Sí, eso hago, pues ya cuando me salgo para irme a mis labores, hago eso. 8:30 le doy de comer a mis pajaritos y ya me subo al coche, llego a la librería como a 9. Bueno, primero paso por una bebida energetizante color negro caliente que huele rico y ya después llego a la librería. Todos tenemos nuestros ritmos y conocemos nuestros espacios. Yo sé cuál es el cuarto de mi hermano, cuál es el cuarto de mi mamá. Yo no me meto, ¿verdad?, al cuarto de mi hermano así sin
Entonces llego, le toco o le digo, Tommy, tampoco llego y me meto hacia el cuarto de mi mamá, sino toco y pregunto. En estricta teoría sí tendría que ser. Conocer nuestros espacios. Y sabes, también regresamos ahí cuando estamos cansados. Y aquí quiero compartirte algo. Porque fue una realidad y la he vivido en mi vida. Cuando me dijeron, esta es tu casa y aquí puedes venir cuando sea. No pasa nada, este es tu hogar. Yo recuerdo el día que yo cancelé mi boda. Estaba yo hecho un mar de lágrimas. Y llegué y me acuerdo que le dije a mamá Tencha, solo estaba mamá Tencha en la casa, y le dije, no me quiero casar, llorando, llorando, llorando. Apagó lo que estaba haciendo en la estufa, vino, me abrazó y me dijo, pues no te cases. Así de sencillo, me dijo, pues no te cases. Y luego llegó mi hermano, me vio, hecho un magdaleno ahí, un mar de lágrimas, me escuchó. Luego llegó Mamucha y vio su cara de qué está pasando aquí. Casi no lo podía creer, pero ¿sabes qué me hicieron sentir? Esta es tu casa y no importa lo que pase, aquí estás seguro. No importa la decisión, no importa tu fracaso, aquí estás seguro. Y es lo que hoy quiero recordarte. Es lo que hoy Dios te dice, no importa tu fracaso, aquí estás seguro. Aquí estás seguro. Y en esta casa, que es el cuerpo de Cristo, estás seguro, estás segura. Y te queremos amar y queremos amarte y queremos caminar contigo. Porque todos tenemos asuntos, todos tenemos ahí cosas que tenemos que seguir ajustando, cambiando. Y no por eso eres más ni menos que yo. Y no por eso yo soy más o menos que tú. Todos estamos en el mismo nivel. Me llama la atención cuando Pablo habla acerca de que cuando el creyente cae en pecado, no dice, el que es más espiritual, restáurale. Dice, ustedes que son, diciendo que todos somos espirituales. ¿Por qué? Porque todos tenemos vida espiritual. No está diciendo, tú que eres mejor, vas a ayudar al que se cayó. Eso no dice Pablo, eso no dice la Biblia, eso no dice el texto. Dice, tú que quizás estás caminando con él y que quizá tú no tienes esta lucha, puedes ayudar. Pero no dice, eres mejor que el otro. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, podemos venir, ¿verdad? Podemos venir y podemos venir a la casa y podemos habitar en ese amor. Muchos visitamos el amor de Cristo los domingos, pero habitamos en la ansiedad, el enojo, la frustración, el coraje, la tarararara, de lunes a sábado. Visitamos el amor de Cristo a veces en una canción, te doy gloria, gloria, como hoy en la mañana, pero habitamos en la comparación. Visitamos el amor de Cristo cuando oramos. Ay, qué bonito oró el hermano, pero habitamos en la culpa. Es que si supieran lo que yo hice, si supieran lo que estoy pensando, no me amarían. Si supieran, tararara, no me... Visitamos el amor de Cristo cuando estamos desesperados, cuando ya la situación salió de nuestro control. Pero habitamos el control cuando queremos tener todo en nuestras manos. Y Jesús dice, hey, permanece en mí. Permanece en mí. En otras palabras, quédate donde el alma respira. ¿Y donde el alma respira? En su presencia. Cuando pasas tiempo en su palabra, cuando abres su palabra y le escuchas a él hablarte, hablarte, hablarte. En la semana yo estaba meditando que la palabra de Dios es como un espejo a veces. Y en este espejo, a veces con mucha frecuencia, me veo. Y lo que veo no me gusta. Porque veo a un hombre incompleto, veo a un hombre con fallas, con debilidades, con tararararara, quizá con áreas donde todavía sigue luchando con el pecado, tarararara. Y no me gusta a veces mirarme en ese espejo. Pero esa es la mentira que el diablo quiere hacerte creer y hacerme creer. No vengas a la palabra porque te vas a ver en tu realidad. Y por eso mejor no paso tiempo con la palabra. No me quiero... Pero meditaba en que no solamente veo eso en el espejo. Está ahí mi reflejo. Pero atrás de mí hay un hombre con heridas
en sus manos, en sus pies y en su costado, que me dice, esto no eres tú. Y que me hace a un lado para que solamente en ese reflejo lo vea a Él. Por eso hay que venir a la palabra. No le tengas miedo a la palabra. No tengas miedo a abrirla. No importa cómo te sientas. No importa que te hayas resbalado entre semana. Ven a la palabra. No tengas miedo de ser expuesta a ella. ¿Qué crees? Ya fuiste juzgado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Punto. ¿Y qué crees? Fuiste declarado justo. Fuiste declarado perdonado. Fuiste declarado no hay más deuda. Pero el diablo es el acusador de los hermanos. El diablo es el mentiroso, es el que viene a decirte, híjole, Gama, y eso que vas en la UCM no eres ni tan bueno, no eres ni tan santo. Pero eso viene y le dice el enemigo. Pero si Gama a veces se la cree, pero si Gama viene a la palabra y dice, lee y dice, aquí dice que todo lo puedo, aquí dice que soy nueva criatura, aquí dice que las cosas viejas pasaron, aquí dice que puedo despojarme del viejo hombre y vestirme de la nueva naturaleza. Y entonces empezamos a caminar desde esta realidad, desde donde tu alma y mi alma respira. Y hoy te pregunto, ¿qué dirección has estado habitando por mucho tiempo? Voy a ponerlo así, ¿en qué cuarto de la casa has estado habitando demasiado tiempo? ¿Estás habitando en el cuarto de la autocompasión? ¿Estás habitando en el cuarto de el perdón? ¿En el cuarto de que necesitas decirle a Dios, ven y limpia este cuarto, porque este cuarto tenemos que clausurarlo y tenemos que reconstruirlo? Estás viviendo desde la ansiedad, estás viviendo desde la culpa, desde la herida, desde el rechazo, desde el miedo, desde el control, desde la comparación, desde la necesidad de sentirte aprobado. No sé en cuál de estas áreas estás habitando, pero sí te quiero invitar a que las lleves conscientemente delante de Él a su amor y le digas, Señor Jesús, enséñame a vivir esta parte de mi vida desde tu amor, no desde mi entendimiento. No quiero visitarte solo cuando estoy agotado, cuando tengo miedo. Quiero caminar en una unión perfecta contigo por el poder de tu Espíritu Santo que habita en mí. Permanecer no es hacer que Dios te ame basado en tus esfuerzos. Es cultivar esa comunión desde la salvación que Él ya te dio y que la recibiste por gracia. Es dejar que el amor de Cristo se vuelva el lugar desde donde piensas, se vuelva el lugar desde donde decides, se vuelva el lugar desde donde obedeces, desde donde descansas y desde donde respondes. Quédate ahí. Y vamos ya al último pensamiento de esta mañana, y es: la obediencia no es un candado, es ese cauce que te hablé al principio. La obediencia no es un candado, es un cauce. Es un cauce. La obediencia no es una carga, o sea, de verdad, no es que te queremos o es que Dios quiere ponerte piedras en tu costal como el pípila y vayas así, ¿verdad? Eso no son los mandamientos de Dios para tu vida. Él no quiere eso. Más bien, tu obediencia y mi obediencia es esa expresión natural que sale de ti y de mí cuando nuestro corazón ha decidido habitar y vivir en su amor. Si hace sentido, te lo voy a poner así. Yo obedezco porque amo, no porque mi obediencia va a hacer que Dios me ame. Él ya me amó, lo demostró en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús. Yo obedezco porque yo le amo a Él. Así es, yo le obedezco porque yo le amo a Él. Y a veces me va a costar,
Pero cuando tú entiendes que la obediencia no compra el amor de Dios, cuando tú entiendes que la obediencia no sostiene tu posición delante de Él, cuando tú entiendes que tu obediencia no es una escalera para subir y estar más cerquita de Dios, cambia tu perspectiva. Porque para estar cerca de Dios no son cosas que tú tienes que hacer. Estar cerca de Dios es callar boquita y decir, como dice la Escritura, habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, delante de ti en tu presencia con tu palabra. Habla que tu siervo escucha. Eso es lo que tenemos que hacer para tener más cercanía con Dios. Cuando tú y yo obedecemos, estamos cuidando la comunión con Él, estamos honrando a Cristo. Y no solamente eso, sino que tu obediencia y mi obediencia abre espacio para que el Espíritu Santo siga haciendo una obra de santificación en tu vida y en mi vida. La salvación, ahí está, ya eres salvo por la fe en Cristo Jesús. La obediencia no es un sistema de méritos, de si lo haces, te va bien. Si no lo haces, no es como para los que trabajan en empresas así como de que tienen bonos. Si eres puntual, tienes el bono de la puntualidad. Si tienes si consigues nuevos clientes, tienes el bono por nuevas aperturas. Así no funciona con Dios. No es como de, si me obedeces más, si de estos 10 mandamientos obedeciste 9, tienes 10 méritos. No, así no funciona con Dios. Es este cauce, es este manantial que se mantiene vivo y abierto para ti. No obedecemos para ser amados. Obedecemos porque le amamos a Dios. Juan 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, en mí, permanecen en mí. En Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El apóstol Pablo lo explica así en Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar. ¿Por qué? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Y para que Él te guíe, tienes que tener comunión con Él. Tienes que escucharlo hablar. Y para que lo puedas escuchar hablar, lo vas a hacer cuando pasas tiempo en la palabra. Si no, no hay forma de que lo puedas escuchar. La obediencia es respuesta. La obediencia es respuesta de mi corazón a la gracia. Mi obediencia es respuesta de mi corazón al amor de Cristo. Mi obediencia es respuesta a la misericordia de Dios, al favor de Dios sobre mi vida. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Piensa por un momento en las arterias de nuestro corazón. Cuando las arterias están limpias, ¿qué pasa? La sangre circula y fluye con libertad, ¿verdad? Hay oxígeno, hay fuerza. Pero ¿qué pasa cuando una arteria se tapa? Perdón, aquí. ¿Qué pasa cuando una arteria en tu corazón se tapa? Tu corazón empieza a fallar, a sufrir. Puede que la vida sí sea posible por un tiempo, pero si no, ¿qué crees que te va a pasar si se tapa una arteria? Tarde o temprano vas a entrar en un infarto. Así funciona la desobediencia en tu alma y en mi alma. La desobediencia no hace que Cristo deje de amarte, pero sí rompe la comunión con Él. Puede tapar las arterias de la comunión, puede endurecer tu sensibilidad, puede apagar tu gozo, puede bloquear esa ternura que hay ahí. El orgullo tapa la arteria espiritual, la mentira tapa la arteria espiritual, el resentimiento tapa la arteria espiritual, el pecado escondido tapa la arteria, la autosuficiencia tapa la arteria. La obediencia postergada, el hacerte pato en obedecer a Dios, posterga. Ahí tapa también tu arteria.
La obediencia no es intentar ganarse la sonrisa de Dios. Es vivir de tal manera que nada estorbe en el flujo de la vida que Él quiere traer a tu vida y a la mía. Te lo pongo con esta frase. Obediencia no es candado, es cauce, es cauce, como un río. Los mandamientos que nos deja aquí en su palabra no están diseñados para aplastar tu corazón, sino que lo abren para que puedas conocer mejor a tu Creador. Así que la próxima vez que la palabra de Dios te llame a perdonar, no lo veas como una amenaza. Velo como que Cristo está destapando esa arteria ahí que tiene toda la posibilidad de que te pueda dar un infarto. La próxima vez que Dios te pida a dejar un vicio, velo como Dios ahí destapando esa arteria. La próxima vez que Dios te llame a ir la milla extra, velo como Dios haciendo algo ahí. La próxima vez que la palabra te llame a decir la verdad, no lo veas como estoy perdiendo el control, ¿qué van a decir la gente si digo la verdad? Míralo como Dios restaurando la circulación espiritual. La próxima vez que la palabra te llame a rendir un área oculta, a ordenar tus deseos, a dar generosamente, a pedir perdón, a obedecer, no lo veas como una cárcel. Míralo como vida que está volviendo a fluir. Y vuelvo a preguntarte, ¿qué área de tu vida está funcionando como si hubiera arteria tapada? ¿Acaso es la falta de perdón? A veces es, yo no sé, orgullo, pecado escondido, mentira, resistencia a una instrucción clara de parte de Dios. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Sabes? Jesús no nos llama a obedecer para que nos ame. Nos llama a obedecerle porque su amor ya nos alcanzó. Porque su amor ya te alcanzó, ya me alcanzó a mí. Y porque su Espíritu Santo vive en ti. ¿Sabes? Escucha esto, el pecado no cancela el amor de Cristo por ti y por mí, por el creyente. Interrumpe la comunión o el deleite consciente de tener comunión con Él. Él no te va a dejar de amar porque haya pecado. Precisamente porque te ama, te hace ver que hay pecado. Y porque te ama y me ama, Él quiere que traigamos ese pecado, lo pongamos delante de Él y Él se encargue y haga el resto. ¿Que puede doler? Sí, sí va a doler. ¿Que va a ser incómodo? Sí, sí va a ser incómodo. Pero ¿sabes qué liberación y qué tranquilidad es cuando eso así sucede? Cuando así pasa. Y quiero invitarte a que obedezcas no desde el miedo, sino desde el amor. Que reconozcas que amas tanto a Dios que quieres obedecerle. Desde ese lugar quiero invitarte a que estemos pensando y meditando. Porque a veces nosotros mismos nos ponemos un torniquete. El torniquete puede por un momento detener la hemorragia, pero si se queda demasiado tiempo, va a impedir que la circulación corra. El torniquete no está hecho para que se quede ahí para siempre, está hecho para momentáneamente. Pero si dejamos ahí el torniquete demasiado tiempo, algo que parecía protegerte va a empezar a dañarte. Así pasa con el orgullo, así pasa con el control, con la autosuficiencia, con el resentimiento, con la obediencia postergada. Quizá al principio lo ves como me estoy protegiendo, pero al final te va a hacer daño, eso no te va a hacer bien. Quizá eso lo usaste para no sentir dolor en ese momento, pero ahora el amor de Dios te está diciendo, quítate ese torniquete, quítatelo. Y déjame a mí venir, y déjame a mí sanar, y déjame a mí hacer mi obra perfecta. Déjame. Porque
Yo ya cargué, nos dice nuestro Señor, yo ya cargué tu dolor en la cruz, yo ya cargué tu ansiedad en la cruz, yo ya cargué tu fracaso en la cruz, yo ya cargué tu dolor, tu enfermedad en la cruz. Quítate el torniquete, quítate el torniquete y vuelve al lugar donde tu alma se nutre. Vuelve a la palabra, obedece, vuelve a mi amor, vuelve a respirar en donde yo te estoy llamando a permanecer, que es en su palabra. Y sabes, yo ponía aquí, no obedezco para convencer a Cristo de que me ame. Obedezco porque su amor ya me alcanzó. Su espíritu ya mora en mí. Su gracia ya está obrando para producir fruto en mi vida. Y a lo mejor hoy puedes orar al igual que yo. Señor Jesús, muéstrame dónde hay bloqueo, donde yo he bloqueado el flujo de tu amor. Muéstrame qué torniquetes he confundido con protección. Enséñame a permanecer. Enséñame a obedecer desde el amor. Enséñame a volver a respirar en ti por el poder de tu espíritu y la fuerza de tu verdad, de tu palabra. ¿Qué torniquete tienes que quitar esta semana? No me lo digas a mí. Ahí en silencio piénsalo. ¿Qué torniquete tienes que quitar de tu vida? Y te repito, hoy Jesús te dice y me dice, ya los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco y los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Estamos tan agradecidos, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque, Señor, tú no dejas de ser. Y, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a habitar, que nos ayudes a permanecer. Señor, hay todavía áreas en nuestras vidas que te necesitan intervención urgente. Ven y hazlo. Señor, perdónanos por esos torniquetes que hemos colocado en nuestro intento por quizás sobrevivir, Señor, pero tu palabra nos dice que separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Señor, sé con nosotros, limpiando, purificando, salvando y haciendo tu obra, Señor. Padre, queremos venir, queremos dejar que tu amor siga fluyendo en nosotros. Padre, ayúdanos a entender que tú no nos amas, que tu amor no está basado en nuestra obediencia, sino que más bien nosotros, porque te amamos, te obedecemos. Aunque, Señor, tu amor ahí está y nunca va a cambiar, a pesar de que muchas veces de forma consciente yo decido no obedecerte. Pero tu amor por mí no cambia, Señor. En tu nombre estamos orando. Ayúdanos a vivir esta realidad en Cristo Jesús. Amén y amén.